Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa Raíces Campesinas, el mejor lugar para conversar y profundizar sobre los temas del mundo campesino en Chile. Mi nombre es Yani A. Paulsen y quiero contarte que hoy charlamos con Óscar de la Fuente, presidente de la Confederación de Federaciones de Sindicatos de Trabajadores del Agro de Chile. Hablamos sobre qué es CONAGRO, cuál es su historia, de qué forma promueve la sindicalización campesina y la importancia que tiene la organización sindical. Óscar nos dijo que durante la pandemia entregaron ayuda solidaria a familias campesinas que quedaron aisladas. Raíces Campesinas es posible gracias a CONAGRO de Chile, que busca hacer conciencia del rol que juega la agricultura campesina en el país. Los dejo con esta interesante entrevista. Comparte y disfruta con tus amigos y amigas. Este programa estará disponible en conagro.cl. Que queremos saludarte y agradecer esta presencia tuya. Queremos partir que nos cuentes un poquitito a nuestros auditores, un poquitito la historia de qué es CONAGRO. Bien, Jenny, ¿cómo está? Gusto saludarla. Bueno, gracias por hacer esta entrevista. Hay varias preguntas, veo que son contundentes y trataré de responderlas en el orden que vayan desgranándose. Empezando por la primera, ¿qué es CONAGRO? Bueno, CONAGRO es una confederación campesina de carácter sindical. Es una organización que nace en enero del 2006 y es conformada por federaciones de sindicatos campesinos y trabajadores del agro. La CONAGRO surge en un periodo en el cual ya existen otras organizaciones del campo y sin embargo nos planteamos nosotros como un esfuerzo complementario para contribuir al desarrollo del sindicalismo en el mundo rural en Chile. Ese es como el objetivo básico y primero de por qué surge CONAGRO. Ahora, podría decirse, bueno, pero que hay organizaciones que ya tienen eso como misión. Bueno, nosotros consideramos que hay suficiente espacio para organizaciones del mismo tipo y percibimos que había un espacio que nosotros podíamos contribuir y en eso hemos estado todos estos años. Y aún así seguimos viendo que la inmensa mayoría de los trabajadores asalariados del campo, llámese trabajadores permanentes o temporales, o los pequeños agricultores y campesinos, la inmensa mayoría de ellos, digo, están sin ningún tipo de organización. De manera que nuestra existencia no solo vino a ocupar espacio, sino que vino solo a contribuir y aún así hay espacio para un gran campo de acción para el trabajo de carácter sindical en el mundo campesino. Oye, Óscar, me encantó esa partida tuya cuando dijiste desgranándose, porque tiene tanto que ver con esta visión del campo, ¿no? De los granos, ¿no es cierto? Desgranándose. Me gustó mucho esa partida, me situaste inmediatamente en el ambiente campesino. Este espacio del que tú hablas, ¿cuál es esta necesidad que se dio para pensar en una confederación? Mira, nosotros cuando empezamos vimos que había muchos campesinos que habían formado parte de organizaciones antiguas que fueron muy poderosas y que no estaban integrando ninguna organización. Y por eso que lo primero que hicimos fue darnos la tarea de ir invitando gente que había sido organizada antes y que ahora no pertenecía a ninguna organización. Ese es un fenómeno que existía cuando surgimos.
pero al transcurrir de los años, el fenómeno toma otro cariz, que es que igual ya incluso nuevas generaciones de trabajadores del mundo campesino no están organizados. Entonces, lo que nosotros nos planteamos fue un desafío de contribuir, pero eso sigue estando como un espacio al cual hay que aportar, porque, reitero, es mucha la gente que no tiene ningún tipo de organización, ya sea para plantear sus demandas, plantear sus necesidades, reclamar espacio, exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, hay un gran faltante de organización en el mundo campesino. Óscar, y tú decías que ellos habían estado en alguna organización y ya no estaban. ¿Por qué razón habían dejado de estar en una organización? Yo me estaba refiriendo en ese sentido a compañeros que formaron parte de organizaciones en la época de la reforma agraria. Entonces, algunos permanecían y permanecen en sus organizaciones, pero muchos no activaron sus organizaciones o simplemente tomaron una distancia de las organizaciones producto de las circunstancias que les tocó vivir después del quiebre de la democracia y con la instauración de la dictadura cívico-militar. Entonces mucha gente quedó a la deriva y otros simplemente no quisieron volver a organizarse. Entonces había mucha gente que estaba en esas condiciones, muchos de los cuales se integraron con nosotros, pero otros están, como digo, en las organizaciones históricas y muchos no se integraron con nadie. Entonces quedó una gran cantidad de gente que no volvió a formar parte de organizaciones, producto de las circunstancias que les tocó vivir, como dije, y eso no se ha recuperado ni como fenómeno ni como proceso. Es re importante porque de alguna manera se dio una especie de orfandad, o sea, dejemos aparte a aquellas personas que perdieron la vida en esos años, ¿no es cierto?, que fueron desaparecidos, que fueron asesinados, etcétera, pero aquellos que lograron sobrevivir y que quedaron sin estas organizaciones de referencia, y encontraron aquí, ¿no es cierto?, un eco, un espacio donde poder existir y volver a recuperar confianza, porque también se trataba de esto, ¿no? Claro. Muchas de estas organizaciones fueron permeadas por los organismos de inteligencia, entonces también me imagino que debe haber habido mucha desconfianza de ellos de poder volver a estar unidos y reunidos en una organización. ¿Hay algo de eso? Hay que decir que hubo organizaciones que fueron disueltas por la dictadura, sus dirigentes apresados, sus perseguidos. Algunas se lograron reconstruir después, pero también surgieron nuevas organizaciones, así como nosotros, han surgido muchas otras organizaciones nuevas para el sector rural. Organizaciones para mixtas, hombres y mujeres, y organizaciones de mujeres solamente. Han surgido, como digo, muchas organizaciones a la par de algunas que perduraron en el tiempo con todos los factores que les afectó. Muchas se recuperaron y permanecieron y permanecen. Entonces están las que vienen de antaño y están las nuevas. Y hay una gran cantidad de organizaciones. Cualquiera pudiera pensar que las 17 o 18 organizaciones de carácter nacional de campesinos es un reflejo de la gran cantidad de organizados que hay en el campo. Y no es así. Hoy por hoy las organizaciones son en general muy débiles, cuentan con poca participación. Hay un gran porcentaje de gente que no quiere organizarse y eso es un fenómeno de los tiempos. De manera que trabajar para contribuir al desarrollo de la organización es un desafío grande y mucho más grande lo es el desafío de contribuir a la organización de carácter sindical. Ahora, para mucha gente de las nuevas generaciones o de algunos que quedaron también como sobrevivientes o bastante desconectados de la historia de este país, para muchos la pregunta es, bueno, ¿y para qué me quiero organizar, no es cierto? Con este individualismo que se impuso o como con esta necesidad de que en qué me voy a beneficiar, debe ser muy complejo, digamos, volver a... Es la pregunta que
con la Claro, cual uno se encuentra muchas veces a boquejarro con CES. claro. Entonces debe ser complicado volver a conversar con ellos para decir, oye, esto es natural, antes era propio, ¿no es cierto? Decir, organicémonos. Todo el mundo Claro, sabía que con en comunidad más juntos se lograban más cosas, pero hoy día la gente en esta lucha tan individual y así cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no es cierto? Eh, claro. ¿Qué importa lo comunitario? Entonces, esto es importante para convencer Ujú. al productor, al pequeño productor campesino, a la familia campesina, digamos, para que vea en la organización sindical una instancia de agrupación válida, ¿no? ¿Cómo lo hacen Claro. ustedes en este caso? Mira, con la vuelta que se dio la historia del país como consecuencia del golpe de Estado, eh, no solo se retrotrajo a tiempos anteriores en términos de falta de organización y factores de reordenamiento del sistema político, reordenamiento del modelo económico y la instauración de modelos más excluyentes como el que tenemos, sino que además de eso, el desarrollo de la conciencia de carácter social, de carácter político, tuvo también un fuerte quiebre. No olvidemos que la dictadura, con todos sus medios, con todos sus métodos, hizo un gran aporte en la dirección de desarrollar métodos de temor, de pérdida de la consistencia de la colaboración, colocar en juego la importancia del individualismo. Y esos fenómenos se proyectaron en el tiempo y con la vuelta de la democracia no fueron superados. El desarrollo del individualismo como forma de acción práctica, incluso como forma de acción social, es un fenómeno que se ha desarrollado, se ha cultivado, se ha mantenido hasta el día de hoy. Salvo, claro está, los acontecimientos sociales que del propio devenir del movimiento social y del movimiento de los sectores populares han emergido en estos años. Pero desde el punto de vista de las directrices del Estado, del gobierno, incluso de los partidos políticos, ese fenómeno del desarrollo de la conciencia social que habíamos logrado a la década del 60, del 70 del siglo pasado, ha tenido un fuerte traspié y no ha sido recuperado. De manera que es legítimo que la gente se pregunte después de todo este cultivar del individualismo, ¿y para qué me sirve la organización? Cuando ya están perdidos en el tiempo, de muchos años sin organizarse, y muchos que teniendo ya una existencia menor, no han tenido la experiencia de lo que significa estar organizado. Entonces, con eso nos encontramos como un escollo significativo, porque a nivel general, a nivel de la sociedad, digamos, no hay una valoración por la organización social, particularmente de los trabajadores. A nivel político no hay preocupación porque los trabajadores estén organizados como un factor importante para el desarrollo de la democracia. Y a nivel de lo que podríamos llamar de los tiempos últimos, eso tampoco se ha recuperado. De manera entonces que el trabajar por organizar a la gente frente a una situación tan difícil como esta es un trabajo que requiere mucha persistencia, no siempre se logran los objetivos, es difícil darle respuesta a la persona que dice, ¿para qué me quiero organizar si yo lo que quiero es resolver problemas de esto y por último solito me las arreglo mejor? Eso ha sido una constante y eso permanece aún. De manera que tal vez, y esperemos, que los procesos sociales que estamos viendo hoy traigan como consecuencia un mayor desarrollo de la valoración por la organización social. Pero hoy por hoy todavía se sufren las consecuencias de lo que fue una dictadura y un retroceso de la conciencia social y política a nivel de la masa popular rural.
Apasionante, Óscar, este tema. Realmente es como para estar hablando mucho rato de esto, ¿no? Recuerden nuestros auditores que pueden volver a escuchar Raíces Campesinas en conagro.cl. Y justamente pensando en cómo es que es la valoración que tiene estar organizados a nivel de un sindicato, diría, ¿cómo es que Conagro ha podido digamos, ayudar a las federaciones que agrupa en su interior? Pero mira, nosotros tenemos en nuestra experiencia de los 13 para los 14 años que tenemos una cantidad de organizaciones que hemos constituido que hoy ya no están. Tenemos más organizaciones paralizadas que activas. Nuestra experiencia ha sido un constante llevar agua en el canasto. De manera que tenemos, como digo, más esfuerzos que han resultado fallidos que los que han dado su fruto. Sin embargo, hay varias organizaciones de las que nosotros formamos que hoy día no están vigentes y que cumplieron un rol, pero podían haberlo continuado desarrollando. Sin embargo, la gente se quedó a veces en un conflicto pequeño y destruyó su organización después de haber tenido, en otros casos, algún éxito transitorio. O sea, la perduración de las organizaciones es un gran desafío. Nosotros contamos con muy pocas organizaciones vigentes comparativamente con la cantidad de organizaciones que hemos conformado. Ahora, estamos ciertos que es, como dije, un fenómeno de los tiempos. Sin embargo, nuestra tarea es continuar, seguir planteando la necesidad de la organización, la importancia que tiene para el trabajador, para el campesino, para la campesina, tener un instrumento que le permita validar sus demandas, validar sus propuestas, hacer llegar su voz de manera organizada, es la única manera como pueden ser escuchados. ¿Para qué decir del trabajador asalariado, el trabajador temporero? La inmensa mayoría de los temporeros de este país que trabajan en el sector rural, que son cientos de miles, no tienen ninguna organización. Y caramba, qué falta les hace, porque ellos están expuestos a lo que les quieran pagar o lo que les quieran, digamos, dejar caer después de ser víctimas de intermediarios. De manera que nuestras organizaciones desarrollan una multiplicidad de funciones en la dirección de ver de qué manera hacerle útil a la gente que forma parte de la organización. Y en ese sentido, somos voceros de su propuesta, pero al mismo tiempo hacemos llegar a la autoridad lo que son las demandas y por otro lado, contribuimos a la búsqueda de pequeños caminos que den soluciones transitorias a problemas de carácter práctico que les afecta. Eso tanto para el trabajador de temporada, como para el trabajador asalariado, como fundamentalmente, y dado que hoy por hoy la inmensa mayoría de nuestros socios son pequeños agricultores y campesinos, la inmensa mayoría de nuestros socios, digo, entonces son productores, y por lo tanto con ellos desarrollamos varias experiencias que nos permitan ayudarle no solo a resolver sus problemas prácticos, sino que además ir en la dirección de recuperar algunas tradiciones que les permita estar en mejores condiciones para ofrecer sus productos conforme el mercado los va exigiendo hoy día. Estamos en un camino en el que progresivamente el consumidor está optando más por los productos sanos y por lo tanto nosotros contribuimos a que nuestros socios comprendan la importancia que tiene de ir incorporando prácticas centenarias que se perdieron, la importancia que tiene de ir incorporando técnicas que les permitan producir limpio, producir sano, incorporando métodos agroecológicos a la producción. De manera que en eso ocupamos nuestro tiempo, le sirve a nuestros socios de práctica y al mismo tiempo de enseñanza para que transmitan a los suyos, a su entorno, y en ese sentido hemos tenido una buena experiencia, aunque limitada. Bien, estamos conversando con Óscar de la Fuente de Conagro. Queremos recordarle que Raíces Campesinas la pueden volver a escuchar en conagro.cl.
Óscar, mencionas tú esto de recuperar las tradiciones. Es una cosa bastante interesante que en realidad a las nuevas generaciones puede hacerle mucho sentido. Porque, por ejemplo, en la situación actual de pandemia, ¿con qué situaciones se enfrentaron ustedes? ¿Cómo hicieron frente a la pandemia a propósito de esto de la recuperación de tradiciones? Pero mira, hay una experiencia que han tenido varias organizaciones de base nuestra, que vino a demostrar que la importancia de estar organizado no es solo para demandar mejores salariales frente a un patrón o para resolver problemas de carácter productivo o de carácter comercial, sino que vino a demostrar la importancia social que tiene el estar organizado. Hay varias experiencias que desarrollaron nuestros compañeros, nuestras compañeras en el apoyo a personas que han estado contagiados con el COVID. Nosotros mismos como organización desarrollamos una línea de solidaridad, de apoyo, de colaboración para compañeros, compañeras que han estado contagiados. Hemos ido también en socorro, por decir así, de manera colaborativa con ellos. Entonces, esta pandemia a nuestros socios, por lo menos en varios lugares, les demostró que estar organizado en circunstancias como esta es lo mejor que les pudo haber pasado en su vida de trabajadores con limitados recursos, con difícil acceso incluso a los aportes que el Estado entregó. Hay mucha gente del sector rural que no ha accedido a ninguno de los aportes que el Estado ha entregado para enfrentar esta pandemia. De manera que en ese sentido hemos contribuido con nuestros socios y desde luego estamos en plena faena en ese sentido. Óscar, en muchos barrios y en poblaciones esta línea de solidaridad fueron ollas comunes. En el caso de ustedes, ¿en qué se tradujo esta línea de solidaridad y de socorro? Fundamentalmente se tradujo en algunos aportes económicos, a comprarle productos a algunas familias que estaban en situaciones de aislamiento, a socorrer, valga la palabrita, a socorrer a personas que estaban aislados y a hacerse cargo de ayudarles a buscar la sanidad que necesitaban porque mucha gente quedó solo y abandonado. Entonces hemos hecho distintas labores en distintos lugares, son distintas las experiencias, pero han ido desde aportes económicos menores hasta llevarles la comida a las personas que estaban aisladas o a buscarle la atención médica que necesitaban. Óscar, y esto debe haber sido una cosa bien impactante, porque además, entre otras cosas, muchos de estas familias dejaron de producir, ¿no es cierto? Y no quedaron sin acceso a semillas, por ejemplo, o a insumos básicos. ¿Ustedes también ayudaron en eso? Mira, hay el tema de los insumos básicos, como tú dices, es un tema ya de una gran envergadura, que no solo ha afectado a algunos socios nuestros, afecta a mucha gente. Con esto de la crisis sanitaria, se generó una situación de incertidumbre en muchos lugares, que llevó incluso, y de necesidades, que llevó incluso a muchas personas, a muchos campesinos, a muchas campesinas, a consumir lo que eran los productos que tenían para semilla. Y hay mucha gente que se quedó sin semilla. Ahora, nosotros no hemos podido suplir en eso. Hemos hecho algunos pequeños aportes, pequeños, a algunos socios nuestros. Nosotros estamos trabajando con un grupo de campesinos en la región del Ñuble. Se está instalando allí un centro, pero todavía no estaba en condiciones de resolver el problema, un trabajo de colaboración que tenemos con INIE, un centro para la administración de la producción que tiene una cantidad de una treintena de compañeros que son reproductores de semillas, pero eso no estaba todavía en pleno desarrollo. De manera que fuimos a suplir con lo que podíamos, aun cuando ese es
un centro que lo tenemos bastante adelantado en el trabajo con INEA, y es bueno, es significativo el número de productores, son campesinos, son campesinas los que están produciendo para abastecer ese centro que en un futuro inmediato podrá contribuirnos o ayudar, digamos, a contribuir a la solución que tiene mucha gente. Pero en general, ya nos salimos fuera del marco de los socios de Conagro, en general hay un gran déficit en relación con el rol de la autoridad respecto a los problemas que enfrentan los campesinos en esta pandemia y también en el plano de la producción. Hay muchos campesinos que perdieron su producción porque dependían de terceros para sacar su producción a la venta. Cerraron muchos pequeños espacios de comercialización o simplemente no estaban los medios para trasladar los productos. Entonces hubo muchos campesinos que perdió parte de su producción este año. Esperemos que el próximo año no ocurra lo mismo. Sin embargo, no hubo por parte de la autoridad ninguna política en ese sentido, salvo una plataforma que a nivel de INDAP se hizo para que los campesinos ofrezcan sus productos por ese medio, pero eso es restringido a un limitado número. Masivamente no hay una política, no hubo hasta ahora una política de parte del Ministerio de Agricultura, de parte del INDAP, para ir en apoyo a las necesidades que enfrentaban los campesinos en el plano del abastecimiento, ni tampoco hubo políticas, por ejemplo, para ir en subsidio del alza que han tenido los insumos. Los insumos para producir se fueron a las nubes ahora con esta pandemia. ¿Para qué decir los problemas que van a enfrentar los campesinos que requieran contratar los servicios de una mano de obra? No sabemos lo que va a pasar. Hay mucha gente que está viviendo en el campo hoy día, que era de la ciudad, que se fue al campo. De manera que hasta hoy, por lo menos, los datos que nosotros tenemos en general, el aumento de la cesantía ha sido significativo en el campo. Porque hay mucha gente que trabajaba en empresas en la ciudad, empresas que cerraron, talleres o faenas que cerraron en la ciudad, y esa gente se volvió al campo donde su familia. Aún muchas personas que están arranchados, como decimos nosotros, en la casa de los viejos o en la casa de los parientes, esperando un espacio donde trabajar. Oscar, ¿estos insumos de los que tú hablas son de producción nacional o son exportados? Las hay de producciones que vienen de otros países y también nacional. En ese sentido hay una gran, se sabe, digamos, que hay una gran dependencia de los productores en general, los productores pequeños, medianos, pequeños, los campesinos, de las semilleras. De las semilleras está mal dicho porque se puede entender como producción de semillas, sino que los lugares que abastecen semillas, ¿no? Hay una gran dependencia en ese sentido. Y ahí es donde en general estamos planteando, y también tú decías, por ejemplo, los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están contribuyendo a esto de ir recuperando las semillas, porque se sabe, se conoce los déficits que tienen los campesinos con esta dependencia de los insumos, particularmente insumos que son producidos por empresas transnacionales. Claro. Y estos productos importados, digamos, empezaron a encarecer, como empezaron a encarecer también todos los productos sanitarios, que producto de la pandemia y el cierre de las fronteras se volvieron escasos en casi todos los países. Pero aquellos que son de producción nacional, digamos, ¿también pasó exactamente lo mismo? Es que lo que pasa es que en este momento, ahora ya se está abriendo la situación de venta normal, digamos. Pero en muchos lugares hubo lugares que eran habituales de abastecimiento de las semillas. Por un lado el encarecimiento, pero por otro lado había falta, porque no estaban abiertos los lugares de venta de esos productos. Ahora, no tengo yo el dato preciso como para demostrar lo que sería. Sí, subieron los productos de carácter importado y también los de carácter nacional, pero en general sí sabemos que subieron todos los productos que son insumos para las siembras de invierno y las siembras que ahora ya se avecinan.
Vamos a buscar profundizar en estos temas en otro capítulo de este programa Raíces Campesinas, así que Óscar, no te preocupes porque vamos a tener muchas temáticas en esto. Cuéntanos un poquito cuál es la proyección de lo que viene. Conagro, ¿cómo ve lo que viene para adelante? Pero mira, nosotros estamos preocupados y, como se dice, tratando de ocuparnos, porque con este cuadro que se nos presentó por un lado, de virtual encierro, se nos paralizaron muchas actividades, se nos cortaron los vasos comunicantes con nuestra base. En algunos lugares nuestros compañeros, nuestras compañeras han hecho el esfuerzo y se han reunido, pero en general la gente todavía no puede conectarse. Por medio de los sistemas de comunicación inalámbricos, no todos funcionan, funcionamos algunos. De manera que hay mucha gente nuestra que no está conectada, perdimos contacto con ella. Incluso nosotros tenemos un retraso significativo, organizaciones que tenían perdida su vigencia y tenían que renovarse a fines del año pasado. Con el estallido social no fue posible porque hubo restricción a la designación de funcionarios. Después vino la época de las cosechas, no era tiempo para estarse preocupando de esas cosas. Claro. Y después, cuando ya a partir de marzo nos íbamos a ocupar de eso, nos encontramos con la crisis sanitaria. De manera que tenemos unas cuantas organizaciones que están con problemas de legalidad, aun cuando hay un decreto que la faculta para seguir funcionando durante 3 meses. Pero eso no es una solución en definitiva cuando nosotros tenemos que renovar una autoridad intermedia, por ejemplo. Los certificados tienen que ser certificados legales, certificados de una auténtica representación. De manera que ahí tenemos un problema. Y tenemos también el tema que no sabemos cómo vamos a quedar parados, para decirlo en buen chileno, después de esta crisis. Esa es una cuestión que nos lo estamos preguntando, estamos tratando de dar una respuesta, pero aún es pronto. Es decir, una crisis como la que hubo actualmente, bien se sabe que mató desde el punto de vista económico a muchas pequeñas empresas. A muchos los puso en estado de hibernación, pero en el caso de las organizaciones de carácter social, no hay una cuantía como para decir, mira, después de esta pandemia las organizaciones salieron fortalecidas, o se murieron, o quedaron debilitadas. Esa es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo, para lo cual hoy por hoy no tenemos respuesta. Estamos, como dije, tratando de ocuparnos de manera de salir fortalecidos. Sin embargo, el tiempo lo dirá. Estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance y en nuestras circunstancias podemos hacer, pero no tenemos hoy por hoy la respuesta. No sabemos si de esta crisis somos capaces de soportar, por decir así, el chaparrón y quedamos funcionando bien, o quedamos a medio morir saltando, o quedamos fortalecidos. Esa es una interrogante que tenemos y que estamos buscando la respuesta. En un tiempo más les contaremos si seguimos existiendo y en qué condiciones quedamos después de esta crisis. Óscar, ¿y cómo nos viene entonces el contexto del cambio institucional que se viene con la nueva Constitución después de haber ganado con un amplísimo margen el plebiscito el 25 de octubre? Allí hay un escenario nuevo que se abre en el país. Sí, claro. Nosotros, en medio de la crisis sanitaria, por estos medios hicimos un trabajo con nuestros dirigentes para ilustrarlos, para informarlos, para que ellos y ellas informaran a su gente de los distintos sectores a los cuales tenían acceso o podían acceder, para que tuvieran una buena participación en el proceso eleccionario, supieran dónde marcar, que surgiera como una convicción, no como una imposición. Hicimos un trabajo en ese sentido, creemos, digamos humildemente, haber hecho un aporte. El resultado que se vio el domingo obviamente fue un pueblo entero manifestado. Es una gran alegría para los chilenos, para las chilenas. Es una buena noticia que tienen los jóvenes,
que tuvieron que sus esfuerzos en todo lo que fueron los meses de octubre, noviembre, diciembre, tuvieron un buen respaldo a su accionar con esta respuesta que dio la gente en las urnas. Lo que se viene para adelante, yo creo que hay algunas cosas, hay algunas cartas marcadas, por decirlo de alguna manera, pero no necesariamente, dado los tiempos que vivimos, son solo esas cartas marcadas las que se van a jugar. Pueden ocurrir todavía imponderables, no previstas. Sin embargo, en términos generales, nosotros creemos que, como quiera que sea, aquí se ha marcado un hito histórico significativo, que un pueblo mayoritariamente, de manera aplastante, dijo que ya no aceptaba más una constitución impuesta bajo una dictadura. Eso es un hito histórico, como también lo es el hecho de que nunca en la historia de nuestro país se había trabajado una constitución con participación del pueblo. Con todas las limitantes que haya, aún así hay una participación vía plebiscitaria y habrá otras. De manera que esta va a ser seguramente la constitución más libre y más democrática que nunca se haya dado en nuestro país. Y eso también es un hecho histórico significativo. Es interesante, Oscar, lo que se viene como desafío, por toda vez que cualquier puede ser un convencional como independiente para llevar los temas, y también porque toda la comunidad, toda la gente puede llenar de contenidos aquellas fases de discusión constitucional. Eso no es un tema acabado, es decir, es importante, ¿no es cierto?, que todas estas organizaciones de base, ¿no es cierto?, hagan llegar en forma continua, en forma permanente y persistente, ¿no es cierto?, estos contenidos de los que tú justamente estás hablando, el derecho de la participación para poder defender digamos, las demandas que tiene una comunidad como tan segregada, tan golpeada, como por ejemplo en el mundo campesino, que es como la otra vez conversamos en uno de estos programas, es que la ruralidad chilena es bastante más de lo que se supone o lo que se conoce. Entonces, esas son temáticas que sorprenden para un país que se percibe o se autopercibe urbano, ¿no es cierto? Y que en realidad es bastante más rural que urbano, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, se sabe que las instituciones chilenas tenían determinado que lo que era rural era lo que no era urbano, o lo que no es urbano es rural. Es una definición así, más tipo trabalengua, digamos. Pero tuvo que venir la OCDE plantear determinados parámetros con los cuales se miden otros países que le dan un poquito más vuelta a la cosa, no de manera tan simplista. Y aquí, con los datos que manejaban las instituciones del Estado chileno, se hablaba de que había una población aproximada del 13% que vivía en los sectores rurales. Bueno, pues la OCDE dijo que sobre el 32-33% de la población vive en sectores rurales. Eso para hablar de la población. Y por lo mismo también eso tiene que ver con los territorios, tiene que ver con los espacios territoriales, tiene que ver con las políticas de desarrollo, tiene que ver con una serie de factores que entran entonces a incidir si la población es más de un 13% y es el 30%, entonces tiene que jugar otro rol en lo que son las políticas para las instituciones, los ministerios. Bien, Oscar, vamos a ir cerrando ya este programa, este capítulo. Junto con agradecerte, quisiera pedirte que hicieras pedirte una reflexión. Cuéntame. Y que no cerraras, hasta no decir algo que a mí me parece que es muy relevante tenerlo presente. ¿Por qué sindicatos? ¿Por qué sindicalismo? ¿Y por qué no ONG, corporación, etcétera, etcétera, para los campesinos, para los trabajadores rurales, para los trabajadores en general? Bueno, es que el sindicalismo a nivel internacional, a nivel mundial, y en la propia historia de Chile, ha demostrado que es la organización más idónea para los trabajadores.
la organización más democrática para los trabajadores. Tan es así que si uno busca hoy por hoy en la propia legislación chilena y en las propias mecanismos estatutarios que se dan las diferentes instituciones, vas a encontrar que el estatuto de un sindicato es una regla de comportamiento que establece con claridad cómo es que se debe funcionar, cómo debe funcionar una directiva, cómo debe funcionar una asamblea, cómo es que se debe expresar la democracia interna, cómo es que se debe expresar la participación al interior de la organización, etcétera, etcétera y etcétera. No quiero decir que no haya espacio para la corrupción, porque siempre para los que saben violar las normas, siempre hay un espacio en alguna parte. Pero una organización sindical, por su propia normativa, está mucho más protegida que cualquier otra organización para un mejor funcionamiento en términos democráticos. Y por último, históricamente está demostrado que es la organización por excelencia que se han dado los trabajadores en el mundo y en Chile para avanzar en la conquista de sus derechos. Eso. Estupendo, estupendo, el mejor cierre. Bueno, hemos conversado con Óscar de la Fuente, presidente de la Confederación Nacional Campesina de Trabajadores del Agro de Chile. Recuerden que Raíces Campesinas ustedes la pueden volver a escuchar y disfrutar en conagro.cl. Muchas gracias y hasta luego.